Y cuando usted llega a esa conclusión, usted comienza a dejarse dirigir por el Señor y se comienza a dar cuenta que hay puertas que Dios cierra. Aquí había una puerta que se estaba cerrando con un compañero de milicia, un hombre, hermanos, que Pablo debía prácticamente, como quien dice, le debo la carrera, le debo mi carrera a Bernabé. Fue el hombre que me agarró y me presentó con los apóstoles. Pero Pablo sabía quién lo había llamado. Hermano, usted no le debe su carrera en Cristo a nadie, ni a mí, ni a mí. Usted no le pertenece a ningún hombre. El sello que usted tiene es del Espíritu Santo. Usted no tiene un sello en su piel que dice Congregación de los Santos. Usted tiene un sello en su espíritu que dice el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces en algunas iglesias te quieren hacer creer que tú le perteneces a ellos. Usted no le pertenece a los hombres, usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Usted no es propiedad de nadie. Usted no es como el ganado que le ponen ahí como una marca. Y si usted se va de aquí, usted es maldito, usted le va a ir mal, ya te veré regresar por ahí. Y a veces, como la gente cree a esas maldiciones, porque son maldiciones que salen a veces de los púlpitos, a veces entonces como creíste a esa palabra, te va a ir mal. Y regresas por ahí moqueando, diciendo: ay, pastor, perdóname, es que me fui de su cobertura. La cobertura suya es Jesucristo. Esa es su cobertura. Hay puertas que Dios cierra y hay alianzas que también tienen que terminarse para que usted siga el camino. El apóstol Pablo no lo dudó. Tengo que pelearme con mi mentor, con Bernabé. Y Bernabé, hermanos, ¿sabe cuál era el testimonio inicial de Bernabé? Para que sepa, Hechos capítulo 2, un hombre dador. Ese hombre vendió y dio a la iglesia y fue recibido de manera tan especial. Bernabé fue el que inspiró a Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira vieron a Bernabé siendo el gran dador para la iglesia, dijeron: ¿qué? Yo también quiero eso. Pero llegaron con mentiras delante de los apóstoles y quedaron caminando, salieron con los pies por delante. Muertecitos Ananías y Zafira por tratar de mentir al Espíritu Santo. Pero al ver a Bernabé, es decir, hermano, el apóstol Pablo no le importó que ese era un hombre que tenía capacidad económica, que podía impulsar su testimonio. ¿Sabes qué? Te digo algo, en este ministerio no nos importan las alianzas que nos pueden representar ayudas económicas para impulsar el ministerio. El ministerio de la Congregación de los Santos lo hará prosperar Dios en su tiempo y con sus recursos. Porque tenemos que seguir las directrices del Señor. Y aún en la vida personal hay alianzas que usted tiene que entender que se terminaron. Hay gente que tiene que entender que hay algo que se acabó. Hay cosas que usted en su vida no las puede forzar. Usted puede perseverar, puede ayunar, puede vigilar, usted puede buscar el consejo, puede mirar para allá: Señor, ayúdame, ¿cómo hago? Y usted resiste, pero llega un tiempo que usted tiene que decir: hasta aquí llegó esta alianza, y avanzar. Prepárese con su Biblia, porque el consejo sale de la palabra de Dios. El título del mensaje para esta preciosa mañana de domingo es: las puertas que Dios cierra. Suena un poco contradictorio, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que siempre las puertas abiertas de Dios, las puertas abiertas de Dios. Oramos por puertas abiertas, pero tengo noticias para usted: hay puertas que Dios cierra. Hay puertas que Dios cierra, y hoy lo vamos a ver. Porque en su soberanía Dios conoce mucho más allá de lo que nosotros conocemos y entendemos. Dios sabe, como Padre bueno, qué necesitas, qué no necesitas, qué puedes manejar, en qué tiempo lo puedes manejar. Usted, como un padre responsable, jamás podría, no debe darle algo a su hijo si él no está preparado. Si su hijo no tiene la edad y no tiene licencia de conducir,
aunque ya esté grandecito, esté adolescente, crea que se la sabe toda como la mayoría de los adolescentes, usted no le va a dar su carro, porque sería irresponsable. Puede quedar usted sin carro y sin hijo. El hijo no entiende por qué papá no me quiere prestar el carro. Si yo sé manejar, tú me viste, papá, tú me enseñaste, ¿verdad? Pero todavía no. Entonces, ¿qué hace el hijo? Se va bravo, se molesta. No le habla al papá por una semana. Papá no me prestó el carro. Pero papá sabe que tú no estás listo para manejar ese carro. No está maduro. Nuestro Padre Celestial también tiene que decirnos no. Nuestro Padre Celestial tiene que cerrar algunas puertas, porque hay cosas que Él, en su soberanía, en su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, e incluso en su prognosis, su conocimiento anticipado de las cosas, sabe que no estás listo, sabe que no estás preparado para eso. Pero eso no significa que un día el buen papá sabe que tienes responsabilidad, ya tienes tu licencia de conducir y felizmente te va a decir: aquí están las llaves, ¿verdad? Dios es igual. Por eso que suena un poco contradictorio cuando decimos las puertas que Dios cierra, porque estamos acostumbrados a las oraciones siempre en ese aura, optimismo y de fe, que es bueno, pero hay puertas que Dios cierra. Inclusive hay situaciones que ocurren en nuestras vidas que parecen que son nuestras decisiones humanas que tomamos, que terminan siendo dirigidos por Dios, dentro de la voluntad de Dios, y dentro de esa situación, llámese fricción, angustia, pelea entre hermanos, surge que de allí hay una voluntad, hay un propósito de Dios. Después del concilio de Jerusalén, para que el consejo salga de la palabra, usted sabe que siempre debe salir de la palabra. Vamos a ver cómo le fue en su segundo viaje al apóstol Pablo, cómo Dios obró de manera muy especial en la vida de Pablo en su segundo viaje, y vamos a encontrar a través de la palabra el consejo, mirando lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar allí. Y yo le invito a que vaya conmigo, por favor, en primer lugar a Hechos capítulo 15. Vamos a ver cómo finaliza. Ya no vamos a entrar en el concilio que se dio, lo que se discutió. Hubo una gran discusión entre judíos que habían creído, entre Pablo y Bernabé. Esa discusión trajo un concilio muy especial, donde se aclaró lo que en verdad tienen los gentiles que hacer como iglesia. Este concilio, al final de ese concilio, se dio una situación muy particular, donde comenzaremos a ver la mano de Dios, como incluso dentro de una diferencia, una discusión, una aparente diferencia y problema entre hermanos, porque la gente piensa que entre hermanos eso no pasa. Sí pasa. Pero de todo Dios tiene control. 15:36 de Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. Fíjese los personajes que se van a ir viendo aquí, por favor. Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esto es muy responsable, muy bueno y positivo, responsable de parte de Pablo. Hay que darle la vuelta siempre a la gente a la que usted le está dando la palabra. No los deje sueltos, no los abandone. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esto no fue poca cosa, hermanos. Por eso la Biblia, cuando habla de tales, porque el asunto fue fuerte. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo
escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Vamos a ir por parte para que el consejo salga de aquí, hermanos. Esto ocurrió, hubo una diferencia, hubo una disputa. El apóstol Pablo no se estaba peleando con cualquier personaje. Señoras y señores, Bernabé fue el hombre que, como decimos, metió el pecho por Pablo cuando todos tenían miedo de él. Cuando los apóstoles no lo querían recibir. Este es el que persigue a la iglesia. Este es el hombre que nos está metiendo presos y muchos de nosotros terminamos en los leones. Y Bernabé fue el que lo presenta con los apóstoles y le dice: no, el hombre está predicando a Jesucristo, hay un cambio en él, recíbanlo, este no es cualquier hombre. Con este hombre él tuvo una diferencia terrible, grande. Querido hermano, no crea que dentro del cuerpo de Cristo no hay diferencias. Sí las hay. Hay diferencias. Y muchas veces, hermanos, para usted hacer la voluntad de Dios, algunas veces usted tiene que tomar decisiones. Hay veces que aquel compañero o compañera inseparable, a veces esa persona que pareció ser tu mentor, ese que te levantó, ese que Dios usó, ese instrumento parece que es de Dios, que con esa persona tú parece que te vas a quedar toda la vida. A veces esa persona solamente es una pieza en tu vida para avanzar. No es el que te va a llevar hasta la meta, porque a la meta te va a llevar Cristo. Por eso Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo también dice en la primera carta a los Corintios: ni Cefas es algo, ni Apolos es algo, todos nosotros somos colaboradores de Cristo y todos vosotros sois labranza de Dios. Pablo nunca se creyó la película de que él era aquel que estaba haciendo la obra en la gente. Él era un instrumento, y si era un tiempo prudente estar con una persona, había que estarlo. Hermano, fíjese lo que ocurre aquí. Pablo sale a confirmar las iglesias y Marcos sale navegando a Chipre. Pero escuche, ¿usted ve algún registro en la Biblia de qué pasó en Chipre con Bernabé? No hay nada registrado. ¿Qué pasó en Chipre? Bernabé quería ir a Chipre y se fue con Juan Marcos, pero no hay nada escrito. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios estaba en confirmar las iglesias. El apóstol Pablo es el apóstol, predicador y maestro para los gentiles. Definitivamente que el apóstol Pablo era el hombre que llevaba el timón de parte de Dios. Era el hombre llamado a confirmar las iglesias. Era el hombre que portaba de parte de Dios los mapas para hacer la obra de Dios en ese momento. Cuando hay un mapa claro de parte de Dios, el hombre y la mujer de Dios tienen que seguir mirando al autor y consumador de la fe. Usted no se puede ir con las emociones, hermanos. Muchos y la mayoría de nosotros, queridos hermanos, empezamos en una iglesia o dos o tres. Y muchas veces a usted le han hecho sentir mal porque usted cambió de tolda, de iglesia, de nombre, de pastor. Usted es una brinca. No, es que a mí me está dirigiendo Dios. Y si en un momento me dijo el Señor que tengo que salir de este lugar, voy a salir, porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero a veces te catalogan de rebelde. No es rebeldía, hermanos. Es que a mí me dirige Dios. En algunas veces tienen que romperse alianzas, incluso ministeriales, porque usted tiene que seguir la dirección del Espíritu Santo. Hay veces que usted tiene que salir de un lugar, no es porque usted es rebelde. Es que el mismo Espíritu Santo que tiene, el que está en el púlpito, lo tiene usted. Pero a veces te quieren hacer creer que el único que porta el Espíritu Santo es el que está acá arriba. Usted también tiene el mismo sello del Espíritu Santo, dice amén. Él no hace acepción de personas. Y cuando usted llega
a esa conclusión, usted comienza a dejarse dirigir por el Señor y se comienza a dar cuenta que hay puertas que Dios cierra. Aquí había una puerta que se estaba cerrando con un compañero de milicia, un hombre, hermanos, que Pablo debía prácticamente, como quien dice, le debo la carrera, le debo mi carrera a Bernabé. Fue el hombre que me agarró y me presentó con los apóstoles. Pero Pablo sabía quién lo había llamado. Hermano, usted no le debe su carrera en Cristo a nadie, ni a mí, ni a mí. Usted no le pertenece a ningún hombre. El sello que usted tiene es del Espíritu Santo. Usted no tiene un sello en su piel que dice Congregación de los Santos. Usted tiene un sello en su espíritu que dice el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces en algunas iglesias te quieren hacer creer que tú le perteneces a ellos. Usted no le pertenece a los hombres, usted le pertenece a Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Usted no es propiedad de nadie. Usted no es como el ganado que le ponen ahí como una marca. Y si usted se va de aquí, usted es maldito, usted le va a ir mal, ya te veré regresar por ahí. Y a veces, como la gente cree a esas maldiciones, porque son maldiciones que salen a veces de los púlpitos, a veces entonces como creíste a esa palabra, te va a ir mal. Y regresas por ahí moqueando, diciendo: ay, pastor, perdóname, es que me fui de su cobertura. La cobertura suya es Jesucristo. Esa es su cobertura. Hay puertas que Dios cierra y hay alianzas que también tienen que terminarse para que usted siga el camino. El apóstol Pablo no lo dudó. Tengo que pelearme con mi mentor, con Bernabé. Y Bernabé, hermanos, ¿sabe cuál era el testimonio inicial de Bernabé? Para que sepa, Hechos capítulo 2, un hombre dador. Ese hombre vendió y dio a la iglesia y fue recibido de manera tan especial. Bernabé fue el que inspiró a Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira vieron a Bernabé siendo el gran dador para la iglesia, dijeron: ¿qué? Yo también quiero eso. Pero llegaron con mentiras delante de los apóstoles y quedaron caminando, salieron con los pies por delante. Muertecitos Ananías y Zafira por tratar de mentir al Espíritu Santo. Pero al ver a Bernabé, es decir, hermano, el apóstol Pablo no le importó que ese era un hombre que tenía capacidad económica, que podía impulsar su testimonio. ¿Sabes qué? Te digo algo, en este ministerio no nos importan las alianzas que nos pueden representar ayudas económicas para impulsar el ministerio. El ministerio de la Congregación de los Santos lo hará prosperar Dios en su tiempo y con sus recursos. Porque tenemos que seguir las directrices del Señor. Y aún en la vida personal hay alianzas que usted tiene que entender que se terminaron. Hay gente que tiene que entender que hay algo que se acabó. Hay cosas que usted en su vida no las puede forzar. Usted puede perseverar, puede ayunar, puede vigilar, usted puede buscar el consejo, puede mirar para allá: Señor, ayúdame, ¿cómo hago? Y usted resiste, pero llega un tiempo que usted tiene que decir: hasta aquí llegó esta alianza. Y avanzar, levantar su cabeza, no se avergüence. Si hay que empezar de nuevo, se comienza de nuevo. Usted no puede arrastrar algo que no camina. Usted no puede empujar algo a la fuerza. Para que una carreta camine con dos bueyes, los dos tienen que empujar, hermanos. No puede empujar uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Incluso hasta con nuestros hijos, a veces nosotros empujamos hasta donde podemos. Y dale, y dale, y dale. Y a veces usted tiene que decir: Señor, Señor, que entre en los procesos de Dios. Porque hay puertas que Dios cierra. Hay cosas que usted tiene que entender. Usted tiene que avanzar. Hay gente que tiene que salir de tu vida, hermano. Hay compañeros de trabajo que ya usted no puede tener a su lado, hermano. Hay empresas de las que usted tiene que salir. Y cuando lograste salir, usted dijo: wow, ahora entiendo que esto era un proceso. Ahora entiendo lo que Dios quería enseñarme en este lugar.
Y cuando llegas al nuevo proyecto, tú dices, wow, ahora entiendo, porque ahora yo me estoy manejando de una manera que me va a bendecir. Igual te va a pasar en una relación personal. Cuando algo termina, cuando algo se rompe, más vale que tomes apuntes. Así como tomas apuntes de una enseñanza, toma apuntes de tu vida. ¿Sabes? No tomamos apuntes de la vida personal. Estamos estudiando la Biblia, usted apunta, ay, mira, en tu vida hay que apuntar. Usted tiene que apuntar, ¿para qué? Para no cometer los mismos errores. Si hay una alianza, si hay una relación que se terminó por ABC, usted apunte por qué se terminó. Porque si eso se terminó, usted tiene que tomar medidas en base a eso para no cometer los mismos errores. Porque si no tomas apuntes, usted se va a encontrar próximamente con la misma situación, con la misma amargura, con el mismo dolor, con las mismas ganas de morirse, con las mismas ganas de no ir a la iglesia, porque no tomó apuntes. Dígale amén a eso. El apóstol Pablo tomó apuntes. Dijo, Bernabé, bueno, perdí una buena ofrenda, pero yo prefiero seguir a Jesucristo. A mí me tocó perder algunas buenas alianzas, hermanos. ¿Dónde no estaría mi ministerio? Me tocó salir de ministerios grandes. Y podría yo haber sido de esos fácilmente convocados a pastorear las iglesias nacientes. Pero yo preferí seguir las ordenanzas de Dios. Preferí romper alianzas que podían resultar estratégicas. Usted no se crea que en el evangelio hay gente que se junta con gente para estrategia. ¿Sabe cuánta gente llega a la iglesia buscando coberturas ahí, haciendo reverencia? Ay, apóstol, 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 papá, mamá, mami, papi. Pero es porque quiero que me pongan en la iglesia, que estoy empezando allá. Sí, es que aquí yo sí lo puedo decir, hermano. Yo sí lo puedo decir. Nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos avanzar. Porque parecía algo negativo. Hubo que esperar, ¿cuántos? 10, 11, 14 años. Esperamos. Pero no esperamos vagueando. Esperamos comiendo Biblia, estudiando la palabra, discipulando en las misiones. Estábamos por allá, por Darien, Pinogana, Metetí, por allá. En los botes, en las balsas, por todos lados andábamos. Abrimos discipulados en la pesa, por todos lados. No paramos. Porque es que la iglesia eres tú, hermano. Tú eres templo. Y esperé el tiempo de Dios. Y si el Señor lo permite, lo seguiremos haciendo aquí. Porque es preferible, hermano, atender la voz de Dios. Hay alianzas que se tienen que romper, aunque representen gente que te puede impulsar. Yo soy amigo, o era, no sé, de gente pesada, hermano. Que ya no lo voy a mencionar para que no se sientan mal. Ya no. El apóstol Pablo hizo algo muy importante. Siguió la dirección del Espíritu Santo. No le importó. Bueno, Bernabé, tu ofrenda estaba buena, pero no me importa. Voy para adelante. Si hay algo que quiero que usted tome en cuenta en este punto, tome nota de todo lo que te está pasando en tu vida. Toma nota, en lo personal, toma nota. ¿Qué hice mal? Porque usted también hace cosas mal. Apunte, en mi relación personal, ¿por qué esto se terminó? Voy a apuntar. Porque si no estás apuntando, vas a repetir el mismo error. En este trabajo, ¿qué hice mal? No fui buen compañero, no colaboré bien, fui grosero con mi jefe. ¿Qué hice mal? Realmente metía incapacidades cuando no tenía que meter incapacidades. Aló, 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 se fueron. El Espíritu sabe dónde toca. Toma nota, porque lo que viene vas a necesitar el oído del Espíritu. Pero tienes que tomar nota de qué hiciste. El apóstol Pablo tuvo esa gran diferencia. El versículo 39 no dice que la discusión fue pequeña, dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos
Pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Parece que se cerró una puerta humana, una gran alianza. Seguimos leyendo. ¿El consejo de dónde sale? Hechos capítulo 16. Mire lo que ocurre. Ya se rompió la alianza. Pablo, Bernabé. Pablo sigue adelante con un solo compañero en este momento, llamado Silas. Dice el versículo 1 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Mira, aquí conoció Pablo a este jovencito. Hay gente linda que se van añadiendo a tu vida. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Quién quiso? Pablo. Este era el hombre que estaba dirigido por el Espíritu. Cuando Pablo escoge a este hombre es porque eso estaba dirigido por el Espíritu Santo. Así como él dijo, Juan Marco no va. Bernabé debió decir, usted es el líder. Usted es el líder. Vamos por donde usted diga. ¿Verdad? Pero no. Quiso hacerle como fuerza, competir. Ese es el hombre, hermano. El hombre que está dirigido por el Espíritu Santo. Hágale caso, hermano. Si le da un consejo es de parte de Dios. Aquí ahora Pablo añade a su discípulo amado Timoteo. Y usted sabe toda la historia que sale a partir de aquí con estos dos hombres. Gloria al Señor. Verso 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Por qué? ¿Por qué aumentaba el número de las iglesias cada día? Estaban siendo confirmadas. Eso quiere decir que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo decía, esta es la dirección. Por eso que la iglesia, cuando era confirmada, crecía. Cuando atendemos la voz de Dios, las cosas crecen por sí solas. Aquí no estamos forzando crecimiento, hermanos. Hermanos, aquí hacíamos cultos de 4 gentes. ¿Sí? Y yo le comentaba a los hermanos. Yo le decía a la hermana Katy en los cultos de oración los martes, si somos usted y yo, hermana, usted sabe, aquí vamos a darle en nombre de Jesús. No prendemos cámara ni nada y hacemos el culto nosotros. Porque es así. Cuando uno va a hacer la obra de Dios, a veces usted está solo. Pablo iba solo, de repente se añadió otro y después va añadiendo Dios más gente fiel. Gloria a Dios. Y así es Dios en tu vida. Hay gente que sale y hay gente que entra. Mire qué pasa aquí, esto es tremendo lo que viene. Ya vaya contando que aquí ya se añadió alguien especial de parte de Dios, dirigido por el Espíritu Santo, llamado Timoteo. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mira lo que viene, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Póngame atención, aquí vamos a ser expositivos, póngame cuidado. Cuando el título dice las puertas que Dios cierra, there it is, ahí está. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Y sabe, el apóstol Pablo iba a hacer la obra de Dios, ¿sabe? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. ¿Usted cree que Pablo iba para Asia a jugar dominó? ¿A parquear? Pablo iba a predicar. ¿Sabe? El oído espiritual debe ser tan afilado que aunque tú creas que estás haciendo la obra de Dios, el oído espiritual debe estar tan afilado que aunque parezca la obra de Dios, es mejor hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo hacer la obra de Dios que hacer la voluntad de Dios, porque Pablo no iba a vaguear, Pablo iba a Asia a predicar la palabra. Si había un hombre que se rajaba la espalda predicando, aguantando hambre, persecución y de todo, hermano, era Pablo. Él no estaba jugando juegos, iba a hacer la obra de Dios. Pero que Pablo dijo, la voluntad es más importante.
Aquí hubo una puerta que se cerró. Y la cerró el Espíritu Santo. Clarito dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero, mire otra vez, pero el Espíritu no se lo permitió. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Póngame atención, hermano. ¿Usted se dio cuenta? Se dio cuenta en el texto que además de que el Espíritu Santo estaba dirigiendo completamente a Pablo, usted se dio cuenta, hermano, que alguien se añadió en Troas. Alguien se montó en Troas. Se lo voy a volver a leer. Verso 8. Fíjese que en todo el texto se estaba hablando. Mire cómo dice el 6. Vamos a ver el 6. El 6 dice: les fue prohibido, ¿verdad? Les fue. Dice después más abajo: intentaron ir, pero más abajo, cuando ya salen de Troas, hay alguien que se está incluyendo. En el verso 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿A usted no se había dado cuenta de eso, verdad? ¿Quién está escribiendo la carta? ¿Quién está escribiendo aquí? El evangelista Lucas. Alguien se subió en Troas. Allí fue que Lucas, el médico evangelista, se añade a los viajes de Pablo. Hermano, escuche. La dirección de Dios es tan delicada que a veces uno piensa en cosas monumentales, grandes. Pablo estaba pensando en Asia, tremendo, llevar la palabra. Pero aquí se añade un hombre llamado Lucas, un hombre muy especial para el ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, nosotros tenemos que entender muchas cosas. La mayoría de ustedes, no todos, vienen de otras iglesias o han participado de otras iglesias. Ya son gente que conoce al Señor. Muchos de ustedes ya han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y algunos quizás no se han sentido del todo cómodos en el lugar donde se congregaban, o han encontrado que aquí reciben la palabra, que hay algo especial, se sienten bien, el consejo sale de la palabra, hay amor, hay unidad, hay armonía, hay coinonía, y no es fácil porque tenemos situaciones, pero seguimos adelante. Queremos preparar un liderazgo para lo que Dios va a hacer, y Dios va a hacer cosas grandes, hermanos. Crea lo que Dios va a hacer, cosas muy especiales en este ministerio. El Señor no le entregó la palabra y la revelación a Pablo porque sí, por el gusto. Y estoy seguro y convencido que más de 14 años de estudio y predicación de la palabra no se me han entregado porque sí, o por simplemente Dios me va a depositar a mí esta capacidad. En humildad lo digo, hermanos, que usted puede dar testimonio. Yo no puedo dar testimonio de mí, pero si usted da testimonio de mí, el Señor no ha dado esto porque sí. Habían tiempos que yo oraba llorando al Señor, y yo le decía al Señor, le digo honestamente, las oraciones más sinceras son las que más son atendidas. Yo decía: Señor, ¿para qué me das esto? ¿Para qué me das esto? Si esto no lo quiere nadie. La gente quiere show, quiere drama, quiere teatro, quiere danzarina, quieren paseos, quiere conciertos. La gente quiere estar deslumbrado por los hombres. Yo veía a la gente idolatrando hombres. Vimos gente idolatrando y vemos gente idolatrando hombres.
Y yo decía, esto no lo quiere nadie. ¿Quién quiere estudiar la palabra de Dios? ¿Quién? Nadie quiere estudiar la palabra. Nadie se quiere sentar 1 hora y media a estudiar la palabra. No, la gente quiere esa palabra: fuego, poder, chispa, candela y llama y todo lo que se prenda. Eso es lo que quiere la gente. Yo decía, Señor, ¿para qué me das esto? Y el Señor consolaba mi corazón y entendí, como el apóstol Pablo, que había un tiempo, y seguía perseverando. Y hubo una temporada donde dejé de hacer misiones, dejé de aceptar invitaciones a predicar, porque incluso ya no me invitaban mucho, la palabra no les gustaba a la gente. Predicaba una, no predicaba más. De repente, un buen día, a la 173 llega una discípula nueva que llevaron de parte de Dios, y empezamos un discipulado otra vez, porque estaba como en esos agotamientos espirituales que yo decía, y me dediqué al trabajo sin dejar de estudiar la palabra. Y un amigo que todavía es mi amigo, pero que tuvimos que, como Pablo y Bernabé, tomar una decisión, pero todavía lo amamos y lo vamos a seguir amando. Honramos a Cristian, ¿verdad? Podemos decir su nombre con confianza. Honramos a Cristian, lo amamos, porque fue un instrumento también para que esto se diera. Hay que ser correctos y testificar. Cristian trajo a nuestra hermana Jenny a nuestra casa. Hace poco ella me compartía y decía, si yo hubiese sabido todo lo que Dios iba a hacer y lo que Dios está haciendo, el día que entro a tu casa para el discipulado, ese mismo día me postro y alabo a Dios allí. Porque allí empezó todo. Y empezó el Señor a traer las almas y la gente. Y empezó algo muy especial, muy lindo. Y hoy estamos en este lugar y sabemos que lo que viene va a ser muy especial, de lo cual vamos a ser parte todos nosotros. Dígale amén a eso. Dios está haciendo la obra, pero hay puertas que se tienen que cerrar, y es porque Dios las cierra. Hay alianzas que parecían alianzas eternas, pero tuvieron que detenerse para avanzar en el propósito de Dios. No te sientas mal cuando Dios ha cerrado alguna puerta en tu vida, personal, ministerial, laboral, no importa cuál haya sido. Agárrate del Espíritu Santo y déjate dirigir por Él. Porque cuando te dejas dirigir por el Espíritu Santo, mire, cuando el apóstol Pablo llegó y quería ir a Asia, yo no veo aquí ninguna parte en el registro bíblico de Hechos capítulo 16 que Pablo se puso bravo y molesto. Espíritu Santo, ¿cómo así? Si yo voy para Asia, voy porque voy. No, él dijo, ok, cuando vengan cambios a tu vida, usted recíbalos bien. No se queje. No piense que se te acabó el mundo. Ay, ahora me tocó cambiarme de iglesia, me tocó cambiarme de trabajo, me tocó cambiar de pareja, me tocó lo que sea que te haya tenido que tocar. Si estás bajo el abrigo del Altísimo, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa palabra no es para todos, hay que decirlo. El versículo sigue diciendo, esto es para los que conforme a sus propósitos son llamados. Tiene que estar bajo el abrigo, tiene que estar en su propósito. Pablo estaba en el propósito, por eso Pablo no se preocupaba. ¿Y sabe quién se añadió en ese momento? El gran evangelista Lucas. ¿Qué seríamos nosotros con una Biblia sin el evangelio de Lucas, hermanos? Lucas escribe el evangelio y escribe Hechos de los Apóstoles. Si no lo sabe, él escribió ese primero, y el segundo fue Hechos. Y fue el hombre que más investigó, el que más indagó, el que más escudriñó, el que se fue a buscar el testimonio de la gente clave que estuvieron con el Señor. Investigó, por eso que él habla de Zacarías, por eso que él te cuenta cosas que no te cuentan otros evangelios, porque este es un hombre diligente, estudioso de la palabra, un hombre que no le negó fuego al apóstol Pablo. Usted puede buscar en toda la Biblia si Pablo en algún momento se queja de Lucas, para nada. Fue un hombre fiel al apóstol Pablo,
de punta a punta en sus prisiones. Él era el que tomaba los textos, la mayoría de ellos, para escribir a las iglesias. El gran Lucas. Hay gente que se van a añadir a tu vida en los momentos que tú menos te lo imaginas. ¿Qué iba Dios, qué iba Pablo a imaginarse? Que cuando Dios les cerró la puerta en Asia, la puerta que se iba a cerrar iba a ser la puerta de gran bendición, donde se iban a añadir un discípulo llamado Timoteo y un gran evangelista llamado Lucas. ¿Qué sería la Biblia sin primera y la segunda carta a Timoteo? ¿Qué sería la Biblia? Se le llama la carta pastoral por excelencia. Y hay que añadir la de Tito, que también contiene principios pastorales. ¿Qué sería del evangelio sin esas dos cartas? ¿Qué sería del evangelio sin todo lo que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo? Nosotros tenemos que entender que cuando hay puertas que se cierran, debemos estar atentos, porque posiblemente son puertas que Dios está cerrando, porque Dios en ese momento está incluyendo gente en tu vida que va a representar no solo una bendición para tu vida, sino que pueden ser personas que van a ser una gran bendición para muchas más personas. Y eso lo hace un oído espiritual atento. Cuando hay una puerta que se cierra, hermano, póngase atento. Ore al Señor. Señor, ¿qué está pasando aquí? Pareciera que hay algo negativo, pero tú sabes que está bajo el abrigo. Señor, se está cerrando una puerta. ¿Qué será que estás haciendo, Señor? Y póstrate, Señor. Algo estás haciendo. Tú eres mi Padre, tú eres el que me guarda. Yo estoy bajo tu abrigo, Señor. Yo estoy parado sobre la roca, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no entiendo, Señor, por qué se cerró esta puerta. Yo no entiendo, Señor, por qué tuve que salir de esta empresa. No lo sé, Señor. Yo no entiendo por qué esta relación no pudo funcionar. Yo hice todo lo posible, Señor. Yo me esforcé, yo traté. Tal vez cometí errores, Señor, pero yo voy a entender, voy a creer, Señor, que tú estás en control. Porque en las puertas que Dios cierra hay cosas que están ocurriendo que parecen invisibles a la vista humana. Entonces queda de parte mía, Señor, quiero tener los sentidos espirituales activos. Orar, Señor, ¿qué está pasando? Y si no entiendes, y si no se te revela qué está pasando, no te preocupes y confía en Él. El apóstol Pablo pensaba que en Asia había algo grande, pero lo más grande era la gente que Dios estaba añadiendo a su vida. Hermano, hay personas que en tu vida van a llegar y van a representar una gran bendición. Y hay personas que se tienen que ir porque van a representar un gran descanso. Van a representar una gran enseñanza. Por eso apunta para ti. Hermano, a veces el celular, las redes sociales, Netflix, las actividades, las amistades no te permiten ubicarte en un centro y analizar. Sabe, a veces hay que callar el alma. Dios está cerrando puertas para convertirlas en puertas cerradas de bendición, de aprendizaje, de enseñanza, crecimiento, madurez. El apóstol Pablo quizás en ese momento no lo podía entender. Y me encanta cómo en el verso 10 se cambia la forma gramatical y dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Qué ocurre en Macedonia? Quiero que vayamos allá. ¿De dónde está saliendo el consejo? Verso 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Nombre difícil, hermano Antiel. Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres
que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, mira quién se añade aquí, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Escúcheme, Lidia. A mí, yo no sé, yo tengo siempre esa curiosidad. Por eso que hace poco encontramos a Abigail, ¿verdad, Antonia? Ahora Antonia se llama Antonia Abigail. Encontramos cómo ese personaje, la forma que ella hizo las cosas con David, nos dio una enseñanza. Hace poco predicamos de eso. Aquí hay un personaje llamado Lidia. Y a veces nosotros, por buscar los milagros, los prodigios, las grandes cosas, porque en este segundo viaje, hermano, al apóstol Pablo le pasó absolutamente de todo. Inclusive el apóstol Pablo en este viaje fue apedreado, fue golpeado. ¿Qué no le pasó, hermanos? Incluso el apóstol Pablo fue llevado preso por causa de que liberó de un demonio a una persona, a una mujer, y fue llevado a la cárcel. Y en esa cárcel, hermanos, el apóstol Pablo, ya con una tortura le ponían a ellos un cepo, estaba con Silas. Y sabe, hermano, dice el versículo 25, se le estoy resumiendo todo. Pablo y Silas estaban ya en la cárcel. En el verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se apercibió dentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto pasó en una cárcel. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida les bautizó a él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Escuche, esto no hubiese pasado si él se hubiese ido a Siria. Hermano, escuche, a veces estamos pensando, y eso pasa mucho cuando estamos comenzando en el evangelio. Por eso yo nunca voy a estar de acuerdo con aquellas pseudo profecías que agarran a la gente y le dicen: el Señor te va a dar las naciones, te va a dar los pueblos, vas a viajar, vas a ser apóstol. Hermano, la obra más linda del Señor es cuando pasa así. ¿Qué iba a saber el apóstol Pablo? Que con la puerta cerrada de Asiria se iba a añadir gente tan especial a su ministerio, y en una cárcel a un centurión, a un soldado, le iba a dar la palabra y se iba a convertir él y toda su casa. Escucha, hermano, si Dios no permite eso, escuche, si Dios no permite eso y causa incluso esta revolución, Pablo preso, un terremoto porque los himnos hicieron que el cielo se mueva. Hermano, los himnos hacen que el cielo se mueva. Pero de haber no pasado ninguna de esas cosas, esa familia no hubiese sido salva, hermano. Esa familia no hubiese sido salva. ¿Cómo usted cree que Dios no atendió hacia? Dios la atendió. Dios encontró la forma, pero el camino de Pablo no era hacia allá. Eso era hacer la obra, sí, pero no era hacer la voluntad. Y tenemos que ser gente que hacemos la voluntad de Dios por encima de lo que parece ser la obra de Dios.
Y a veces nos dan profecías y pensamos que todo es grande y todo es mega y todo es súper. Y a veces la voluntad de Dios está en que tú te ganes a una sola familia para Jesucristo. Porque una sola familia puede ser la diferencia en tu ministerio. Y yo doy testimonio de eso. Una sola familia. Una sola persona puede marcar la diferencia en tu vida. Una sola persona puede ser ese que está contigo en el cepo cantando himnos. Hay gente que tienes al lado que vale oro. Vale oro. Ámalos hoy. Valóralos hoy. Ahí estaba Silas en el cepo cantando himnos con su hermano Saulo. Y cómo Dios sacudió ese lugar, aleluya, para salvar una familia. Hermano, no te enfoques en las cosas grandes. El Señor dice en su palabra que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No te enfoques en buscar cosas grandes. Por eso aquí predicamos de la manada pequeña. Esta es una manada pequeña. No estamos ambicionando más allá de lo que Dios no nos quiera dar. Es la voluntad de Dios. Pero esa gente especial que está a tu lado, dale valor. Hay gente que tuvo que salir, pero hay gente que se quedó y estarán dispuestos a cantar contigo, presos en el cepo. Y no importa si tiembla la tierra, van a estar a tu lado adorando a Dios. Son gente especial. Pablo pensaba que allá en Asia estaba el asunto, ¿no? Habían cositas chiquitas que parecían chiquitas, pero iban a marcar la diferencia del evangelio para el resto de la vida de no solamente el apóstol Pablo. ¿Y sabes por qué te hablé de Lidia? No me olvidaba de Lidia. Lidia está aquí. Cuando esa gente salió de todo ese revolú, que se ganaron a esa familia para Cristo, lea qué hay en el versículo 40, por favor. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de ¿quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La Lidia, la vendedora de púrpura. Parecía que no tenía mucho sentido contar cómo Lidia entra en la ecuación de lo que Dios está haciendo. Hay gente que son como Lidia en tu vida. Van a haber gente que son como Lidia. Van a haber personas que cuando tú vienes de esa guerra, cuando tú vienes esos pedazos, hermano, porque hay situaciones que nos hacen pedazos. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones que tú llegas, hermano, así como que vienes de Vietnam, hermano. Te falta una pata. Te falta una pata. Vienes de la guerra, herido por todos lados, cicatrices. Pero Dios tiene una Lidia. Dios tiene un Lidia en tu vida que te va a recibir de parte de Dios. Y después de todo eso que haya ocurrido en tu vida, te va a dar ese consuelo. Te va a dar esa palabra de parte de Dios. Levántate, sigue adelante, toma fuerza, ten alimento, ten lo que necesitas. Dios te va a seguir llevando en su dirección. Y aparece gente hermosa como Lidia. ¿Sabe? A partir de hoy usted va a comenzar a amar cuando usted cree que una puerta se cierra. Usted va ahora en adelante a estar atento. Se cerró una puerta, pero yo soy hijo de Dios. Usted va a decir como con alegría. Usted va a decir como que, ¿qué está pasando? Oye, algo bueno puede estar pasando. Debe ser atento. Claro, mantenerme delante de Dios como a Dios le gusta, siguiendo, perseverando, Señor, perseverando, porque a los que aman a Dios, ¿verdad? Tengo que asegurarme que todas las cosas me ayuden para bien. Yo tengo que vivir delante de Dios como Él le agrada, en santidad, en buena conducta, amando la palabra, orando, haciendo todo lo que le agrada a Dios. Pero cuando una puerta se cierre de hoy en adelante, usted está atento. Ay, ¿qué está haciendo Dios? Algo bueno. Pablo nunca dudó. Por eso Pablo no cuestionó las puertas que se cerraron. Siguió adelante. Se añadió Lucas. Voy con mi amigo Silas.
se convierte Lidia. Rescatamos una familia que era irrescatable. Y estuvo atento, nunca dudó. Pablo siempre supo que estaba dirigido por Dios. Colosenses, capítulo 4, verso 2. Pablo nunca dudó. Sabía quién abre y quién cierra las puertas. Colosenses 4, 2. Un hombre que es un hombre espiritual, un hombre que está atento a la voz de Dios, no duda de que las puertas que cierra Dios y las que abre Dios son de bendición. Dice la palabra: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, aleluya, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Cuando yo veo este texto, yo digo, Pablo nunca consideró que las cosas negativas eran puertas cerradas. Siempre supo que todo lo que le estaba ocurriendo era la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, el que abre puerta y cierra puerta es uno solo. El consejo sale Apocalipsis 3:7. Solamente Dios. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Mire lo que viene allí. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aleluya. El que abre y ninguno cierra. Y cierra. Y cierra. Y cierra. Y ninguno abre. Aleluya. Aleluya. Por una pelea, por una diferencia, sale Pablo con Silas. Toma a Timoteo por discípulo. ¿Qué sería de la palabra de Dios sin las cartas de Pablo a Timoteo? En Troas entra Lucas. ¿Qué sería de la Biblia sin ese evangelio de Lucas? Y de lo que estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles, lo escribió él. Compañero más fiel de Pablo, hermano. En sus cárceles, en sus viajes, y posiblemente fue su médico personal. Dios fue tan cuidadoso con Pablo, que posiblemente no fue solamente porque era evangelista y que no. Era médico. ¿Usted cree que ese hombre descuidó a Pablo? No. Usted lo tenía en shape ahí, así calado. Pablo, esto acá, ya, esto así, ya sabes. Cualquier herida, cualquier cosa, cualquier golpe, cualquier malestar. Dios tenía a Pablo tan cuidado que le puso un médico al lado. Hay gente que Dios va a poner a tu lado, tú no te vas a dar ni cuenta. Especial, pero están ahí. Pero abre los ojos, que están ahí. Abre los ojos. ¿Qué sería de la vida de Pablo sin esa intervención de Lidia en Filipos? Quien lo atiende, quien lo consuela. Usted sabe para dónde fue llamado Pablo, ¿verdad? El varón se llama, la visión del varón, macedonio. Para que fuera Macedonia, para que los ayudara, ¿verdad? Macedonia, escucha, hermano, fue la iglesia que más bendijo a Pablo. Esa iglesia sostuvo a Pablo financieramente. Cuando Pablo estaba recibiendo la visión, ven para que nos ayudes. No, era Dios diciendo, ve allá, porque esa gente son los que van a ser de bendición a tu vida. Macedonia, según 2 Corintios 11:9, son la gente que bendijo a Pablo. Cuando en 2 Corintios 8:1 se lo hemos predicado aquí, cómo Pablo pone a los de Macedonia como testimonio.
a los corintios, Pablo le dice: hagan como los de Macedonia, que aún siendo pobres dan como si fueran ricos. Son a ellos, son los macedonios. Ya lo hemos predicado aquí, una iglesia generosa, perseguida, pero esa gente ayudaban a Pablo en todo lo que necesitaba. Pablo le decía a las iglesias: no se preocupen por mí, todo lo que yo necesito lo han dado las de Macedonia. Tranquilos, yo no predico por dinero. Pablo no predicaba por dinero, yo tampoco. Pablo dice: no, por mí no se preocupen, hermano. Todo lo que yo necesito ya Macedonia, ya Dios me puso a esa gente en mi camino. Ya Dios puso a esa gente en mi camino. Yo no necesito más nada de nadie. Ahí Dios está supliendo. Yo no les pido, ellos dan con amor. Y mucho más, dice la palabra de Dios. Se sembraron a ellos mismos, nos rogaron a nosotros para que fuéramos parte en esta bendición. Eso está en 2 Corintios 8, del 1 al 6, lo puede ver. Pablo da testimonio de una iglesia que lo apoyó sin dudar. Entonces, Asiria no era la voluntad de Dios, era la obra de Dios. La voluntad de Dios estaba en Macedonia. Porque mira qué hermoso recorrido hace Pablo. Añadiendo gente clave a su vida. Dios va a añadir gente clave a tu vida. Hay lugares de los que tuviste que salir, está bien. Hay empresas de las que tuviste que salir, ok. Hay relaciones de las que tuviste que salir. Dios está en control. Hay iglesias de las que te tuviste que salir y hoy estás en la congregación de los santos, alabando a Dios, acompañando este ministerio que comienza. Pero sabemos que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Sabemos eso. Si lo sabemos, confía también que tu vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Tal vez hoy no lo entendemos. Tal vez hoy nos preguntamos por qué ocurre de esta manera. No sabemos. Pero ahora vamos a comenzar a estar atentos a las puertas que parecen cerradas, porque resulta que no son puertas cerradas, es que tienes un Padre celestial atento a tu vida, pendiente de todo. Si tengo que ponerte un médico al lado para que te cuide, te lo voy a poner. Si tengo que llamar a una sola iglesia para que sostenga tu ministerio, te voy a llamar a una gente que van a sostener tu ministerio. Tranquilo, Pablo, tú no vas a tener que depender de ofrenda de nadie. Ellos te van a sostener. Y hasta cuando salgas de una prisión adolorido por el cepo, habrá una Lidia. Habrá un Lidia. Habrá un Silas adorando contigo adentro del cepo. Y habrá una Lidia afuera esperándote para consolarte. Ese es el Dios que cuida a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, porque nos hablas. Hoy, Señor, comprendemos que por dos puertas cerradas, hoy se nos revela que cuando cerraste las puertas en Misia y en Bitinia, Dios hizo obras que jamás se habrían dado de no ser por tu perfecta voluntad. Hoy se nos revela, Señor, que Pablo pudo ir a hacer la obra en Misia y en Bitinia, pero no la voluntad tuya, Dios. Y hoy se nos revela que no es lo mismo hacer tu obra que hacer tu voluntad, porque es mejor la obediencia a los sacrificios. Así como dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en que se haga, se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Padre, te damos gracias porque hoy, Señor, el Espíritu Santo habló individualmente a cada corazón, a cada vida. Yo no conozco sus vidas, yo no decido por ellos, yo solamente les entrego tu palabra, Señor, y ellos son libres. Son libres, pero tu Espíritu Santo los dirige, los guía. Tu Espíritu Santo colocará en sus vidas gente especial. Tú colocarás en sus vidas a los Silas, a los Timoteos. Tú colocarás en sus vidas a las Lidias y a los Lucas, Señor, que
serán de bendición para ellos. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré.